Muy buenas noches a todos. Gracias por estar acá en una transmisión en vivo que estamos realizando dentro de la materia de recursos educativos, de producción de recursos educativos para entornos virtuales. Esta noche tengo como invitado a Marcelo Maldonado y vamos a hablar sobre ensambles musicales virtuales. Gracias a las personas que se están conectando, tenemos ahí personas que nos están escribiendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Ahí voy a ir sacando algunos comentarios. Buenas noches, Nati, Zoraida, Juan Carlos, Diego, Trifón, Johnny, Juan Carlos ahí también con el emoticón. Gracias por seguirnos. Y también recuerden que estamos saliendo de forma simultánea en Facebook y LinkedIn hoy con este tema interesante sobre ensambles musicales virtuales. Marcelo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Sí, no, estoy feliz de poder charlar un poquito sobre esto, ¿no? Que es la pasión de muchas personas, la música. Y bueno, gracias. A ver, Marcelo, cuando tú me decías ensambles musicales primero, claro, pero ya cuando te consultaba y te decía ensambles virtuales musicales, ¿a qué se refiere eso? Claro, primero, un ensamble musical, claro, es la agrupación de diferentes músicos que se unen para interactuar entre sí con sus instrumentos y generar una pieza musical. En el caso de los ensambles virtuales, esto se da de manera diferida, ¿no? Es como asincrónica, porque de repente tienen que juntarse, pero no al mismo tiempo, y es por un tema de tecnología, ¿no? La música cuando se realiza en tiempo real, ¿no? Normalmente en una orquesta, en una banda, y todos reaccionan inmediatamente en tiempo real. Pero en la virtualidad esto no es posible. Y justamente los ensambles virtuales empiezan a aparecer a raíz de la pandemia, ¿no? De COVID-19 que tuvimos. Entonces fue algo muy curioso porque de repente muchos de nosotros no podíamos trabajar, ¿no? Por las cuarentenas rígidas y demás, pero otros, especialmente los músicos, ha sido una época donde más hemos producido, ¿no? Y hemos empezado a explorar este mundo de la virtualidad para hacer una respuesta a una problemática social que estábamos viviendo y a la cual la música era una gran respuesta, ¿no? El COVID nos trajo aparte, ¿no? De todo el problema de salud, nos trajo también problemas que van dentro de lo psicológico, ¿no? Dentro de lo social. Y la música ha sido una respuesta a ese problema, ¿no? Sí, justamente eso quería preguntarte. Me dices que esto ha salido por la pandemia, o sea, antes de la pandemia, nunca hubo alguna prueba, o no se hizo algo tal vez relacionado, o sí había algo, pero como que no arrancaba, no terminaba de arrancar. Claro, este tipo de ensambles sí existía ya hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Ya. pero, claro, era más accesible para ciertas personas, digamos, ¿no? Que estaban más ocupadas de la tecnología, que tenían mucho conocimiento de grabación o tenían equipos de grabación y se hacía esto, ¿no? Pero no era tan común ver. Eh, ¿Por qué? Porque era más fácil de repente unirse con la misma orquesta en vivo que hacerlo en un collage, ¿no? De videos y tener que planificar, porque necesita una planificación muy distinta, ¿no? El poder hacer este ensamble. Y es muy similar, por ejemplo, a lo que se podría hacer en un estudio de grabación, ¿no? Cuando uno va a grabar,
ya sea para una película, para un videoclip. Muchas veces se hace la misma dinámica en un estudio de grabación, ¿no? Pero lo que cambia en este tiempo de pandemia es que los músicos empiezan a producir sin ese estudio de grabación, ¿no? Sin esos micrófonos especializados, sin las consolas, sin el ingeniero. Entonces, esto se empieza a hacer una práctica profesional, pero con un equipo que es un poco más casero, ¿no? Y una de las características, por ejemplo, de estos ensambles que hemos visto en la pandemia es que se han utilizado, por ejemplo, el audio y el video de nuestros celulares, ¿no? Y a pesar de eso, hay maravillas que se han podido hacer, ¿no? Entonces, no son nuevos, pero sí se han vuelto en un espacio interesante, laboral inclusive, para nuestros tiempos. Claro, claro, y eso, bueno, ahí rescato dos puntos. El primero que, bueno, va también con el tema de la producción audiovisual y todo lo que tiene que ver en la parte de tecnología hoy en día. Antes, para hacer un video, necesitabas pues full cámaras, full micrófono, y si bien ahora sí necesitas una buena calidad de cámara, micrófono, pero los costos han bajado mucho, y como tú La dices, transmisión de StreamYard. Como tú decías, Está la en el parte grupo de casera, WhatsApp, ¿no? más No, no está, no está, no está. A ver, Está ahí, de ahí entré. nos está generando algún ruido, algo. Dame un segundito. Sí, había algún acople aquí que estaba saliendo de la clase de Zoom, porque estamos en plena clase de Zoom también. Entonces, a ver, recordarles a los que estamos en la clase de Zoom que nos tienen que seguir la transmisión mediante los canales. El entorno Zoom lo vamos a dejar un ratito ahí paralizado, ¿ya? Y por favor, mucho cuidado con sus micrófonos porque va a salir, también está saliendo en la transmisión, ¿ya? Te decía entonces, Marcelo, eso me llama mucho la atención que haya abaratado tanto los costos, pero también como que se ha roto esa barrera de que sí o sí necesitabas de un estudio, necesitabas pucha, muchas cosas para poder producir música. Uno, eso, y el otro, que me encanta que se hayan podido romper las barreras físicas, porque claro, recordando y ahora que tú me explicas de qué va esto, eh, se han visto músicos de Bolivia con músicos de Europa con músicos de Estados Unidos y del otro continente incluso. O sea, ha sido algo muy, muy lindo para no solamente la parte de la producción misma, sino para poder romper estas brechas, ¿no? De físicas tal vez, y que pues se pueda sacar este tipo de material tan lindo. ¿Algún ensamble que tú recuerdes en el tiempo de pandemia, así que haya causado furor, así, o que te haya llegado a ti, o que nos puedas recomendar? Mira, han habido varios, ¿no? Han habido varios y tal vez, mira, voy a ser un poco presumido, pero yo en esa época estaba dirigiendo la Cochabamba Wind Symphony, que es una orquesta de vientos que tenía los mejores músicos, ¿no? de Cochabamba, y era un ensamble muy lindo, pero justo cuando íbamos a empezar, empieza esto de las cuarentenas y nos quedamos con muchas ganas, ¿no? De Claro. poder ensayar, de poder tocar. Y justamente grabamos uno de los primeros videos que se hizo aquí en Cochabamba de esta forma, ¿no? Pero tan casera, ¿no? Porque fue todo con celulares y claro, yo edité todo en mi laptop y en esa época mi laptop no era muy potente, entonces claro, se hizo con mucho trabajo y mucha paciencia, pero fue bastante bonito. Y grabamos justamente una pieza que se llama September de Earth, Wind and Fire, ¿no? Seguramente la conocen, la deben conocer.
Si quieres, te la presentaré un poquito para que veas cómo fue la cosa. Y fue interesante porque algunos de nuestros miembros de esta orquesta justamente se fueron a estudiar a Estados Unidos. Y algunos de nuestros integrantes vivían ya en Estados Unidos porque habían venido de intercambio y después se fueron, pero ellos también pudieron participar en esto por esto, ¿no? De la virtualidad. Entonces te compartiré un poquito de eso. Es lo que ya tengo acá cargado en el estudio, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, ¿Esta? sí. Ya, Sí. entonces esto tiene que verse bien y en grande. Entonces vamos a salir nosotros de pantalla y vamos a dejar solamente con la transmisión. Tú le das play cuando gustes. Excelente, qué belleza, pero a medida que iba viendo los cuadros ahí, decía, ¿cuántos canales de edición has tenido que utilizar para, no sé, sincronizar tal vez? Sí, no, han sido varios canales, ¿no? Y eso que este fue uno de los pequeños, ¿no? Porque luego ya esto de la práctica orquestal se tuvo que, por ejemplo, esto fue un proyecto personal, ¿no? Con este grupo. Pero estas prácticas orquestales se tuvieron que pasar a la educación, ¿no? Tanto formal, informal, en la universidad, en el Laredo, y ahí ya trabajábamos con mucha gente, ¿no? Entonces, claro, ya se necesitaba, por ejemplo, hacer ediciones con 40 canales. Hemos hecho un video, por ejemplo, con el Instituto Eduardo Laredo, de el Cóndor Pasa, ¿no? Que lo grabamos para que pueda ser presentado en el nombramiento de Patrimonio de las Naciones Andinas al Instituto Eduardo Laredo. Entonces, ese trabajito fue brutal porque, claro, estaba la orquesta de los estudiantes y también participaron los docentes. Entonces, teníamos una orquesta de 100 personas y participaron también algunas coreografías del ballet.
y fue una cosa, pero tremenda, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que aprender a cómo organizar, cómo grabar, cómo hacer que el equipo mismo pueda funcionar sin tener que colgarse, ¿no? Porque en un principio las computadoras empezabas a meter más videos y tic, se colgaba. Entonces aprendimos cómo hacer para que sea más eficiente, que sea más amigable para las computadoras y también descubrimos software, ¿no? Ahora, esto realmente ha sido una maravilla. Obviamente no es la misma práctica, ¿no? Que un ensamble normal, ¿no? Que es presencial. Pero se han aprendido muchas cosas y como tú decías, se ha abierto el mundo a todos los músicos. Esto es bueno y malo a la vez, ¿no? Como músico profesional, por ejemplo, no, ahora no solamente competimos con nuestros colegas de acá, sino tenemos mucha competencia con gente de afuera también, ¿no? Pero al mismo tiempo el mercado ha hecho de que nosotros, músicos bolivianos de buena formación, podamos ser una opción para grabaciones en el exterior, ¿no? Y yo te comento como anécdota, a raíz de todo este movimiento que empecé a generar en mi canal de YouTube y mis cuentas de Facebook y demás, me empezaron a contactar de mi universidad en Estados Unidos y empezaron a pasar mi referencia, ¿no? Y empecé a tocar, a grabar, por ejemplo, para proyectos en Nueva York, donde costaría muchísimo más contratar a un músico allá que acá, ¿no? Exacto. Entonces, claro, eso ya nos hace más competitivos, ¿no? Por nuestra misma moneda. Entonces es más, puedes entrar a ese mercado, ¿no? Nada más que tienes que ser muy competitivo, ¿no? Tienes que llegar a los estándares internacionales, pero Claro. para eso uno estudia también, ¿no? Claro, claro, no, sí, seguro, seguro, ha cambiado mucho. Me ha gustado mucho lo que decías hace un momento, que si bien ha empezado como una prueba, algo empírico tal vez, ¿no? Pero después cómo esto ha evolucionado y se ha convertido también en un instrumento de educación, ¿no? Justamente va relacionado con lo que estamos viendo en la materia, la producción de recursos educativos para entornos virtuales, pero no siempre para entornos virtuales, porque hoy en día, desde mi punto de vista, la presencialidad no puede estar lejos de la virtualidad, ¿no? Y de la tecnología en sí. Entonces tenemos que aprender como docentes, tenemos que aprender en poder fusionar esto de la presencialidad, la tecnología y la virtualidad. Bien, Marcelo, estoy seguro que esto nos puede dar para charlar, como tú decías a un inicio, antes de salir en vivo, de charlar y charlar muchas cosas. Sin embargo, nuestro limitante también es el tiempo, pero seguramente te voy a estar invitando para que podamos ir hablando de algunos otros temas o profundizando justamente este tema de los ensambles musicales virtuales hoy en día. Gracias por comentarnos un poquito así. Nos has dado un pincelazo, por lo menos sabemos ya de qué se trata. Gracias por mostrarnos y felicidades por seguir haciendo del arte, de la música y por seguir llevando el nombre de Cochabamba, de Bolivia y de las instituciones que representas, pues también fuera de nuestras fronteras. Tus palabras de despedida, Marcelo. Sí, muchas gracias, Carlos. Es un gusto poder charlar sobre esto. Y sí, mira, la música, como decía al principio, es una respuesta a una necesidad humana, ¿no? Y de repente estos ensambles virtuales en un momento han sido una respuesta a esa necesidad. Y yo creo que la cultura es eso, ¿no? Se va acomodando y va generando ciertas respuestas, ciertos productos a medida de que se presentan situaciones y bueno, es un gusto poder charlar sobre esto y a ver cuándo continuamos. Perfecto, que así sea. Estuvimos con Marcelo Maldonado, hablando sobre ensambles virtuales musicales. Hasta la siguiente.